Buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de este libro, que son Lecciones con un gran maestro. ¿Sí? Es de Boris Gulko y Joel Need. Anteriormente habíamos hecho la reseña de este mismo autor, que este es Lecciones de gran maestro. Este es Mejore su visión y su juego táctico. Y este que vamos a ver ahora es Mejore los factores estratégicos y psicológicos de su juego. Ok, bueno, vamos a proceder a abrirlo. Está un poco, aquí vamos a abrir. Muy bien, y aquí está. Viene Lecciones con un gran maestro, mejore los factores estratégicos y psicológicos de su juego. Este es de Boris Gulko y Joel Snitz, número 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver por acá. Dice, es La casa del ajedrez, Lecciones con un gran maestro, Boris Gulko y Joel Snitz. Ok, bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a ver acá por la parte de atrás. Dice, Lecciones con un gran maestro 1. Dice, supongamos que es usted un jugador de club que tiene la oportunidad de hablar largo y tendido con un gran maestro. ¿Cómo aprovecharía esa oportunidad? Los jugadores de club no suelen ser capaces de apreciar las sutilezas de la alta competición. Los grandes jugadores pueden analizar el ajedrez con una profundidad que no es accesible para los aficionados. Sin embargo, es posible que, precisamente por haber alcanzado ese nivel de excelencia, sea difícil para un gran entrenador entender las lagunas mentales de un jugador aficionado. Lecciones con un gran maestro tiende un puente entre el gran jugador y el aficionado a través de una serie de conversaciones entre un profesor, el famoso gran maestro Boris Gulko, y su alumno, el doctor Joel Snitz, profesor de psicología y jugador de club. Las lecciones se basan en las propias luchas de Gulko contra sus colegas y se centra en la estrategia, en la táctica y en el papel de la psicología en la competición. Boris Gulko es uno de los grandes maestros más prestigiosos del mundo. Fue campeón soviético y también ha ganado en 2 ocasiones el campeonato de Estados Unidos desde su inmigración en 1986, convirtiéndose así en el único jugador del mundo que posee los títulos de campeón soviético y estadounidense. El doctor Joel Snitz es profesor de psicología en el Queens College de la Universidad de Nueva York, entusiasta, jugador aficionado y alumno de Boris Gulko. Muy bien, en este volumen mejore los factores estratégicos y psicológicos de su juego, basados en las partidas de Gulko contra otros grandes maestros. Se enfoca hacia la estrategia, la táctica y el rol de la psicología. Bueno, entonces aquí viene el número 2, que es lo que vimos, es mejore su visión y su juego táctico, y el 3, que son ideas y estratégicas de ajedrez moderno. Entonces aquí el que vamos a ver es el número 1. Ok, vamos a ver. Aquí está. Lecciones con un gran maestro, mejore los factores estratégicos y psicológicos de su juego. La casa del ajedrez. Muy bien, aquí viene. Aquí viene. Dice que se imprimió en España. Aquí vienen los créditos. Editorial La Casa de Ajedrez. Viene nota lección española.
Y aquí viene el sumario. ¿Verdad? Bien, las partidas, aquí son 23 partidas. Prólogo, introducción. Índice de aperturas, índice de jugadores. Prólogo, aquí viene una introducción. Trae una introducción muy interesante, a lo mejor vamos a ver la introducción. Muy bien, y aquí ya vienen las partidas. Ok, bueno, muy bien, vamos a ver aquí cómo viene aquí la nota a la edición española. Dice: es un inmenso placer para mí presentar al lector hispanohablante el primer libro de mi viejo amigo, el gran maestro Boris Gulko, el único jugador que ha sido campeón de la URSS y de Estados Unidos. La mejor demostración de su fuerza práctica y su creatividad es su resultado con Kasparov, más 3 menos 1 igual a 5. Este libro dedicado a la estrategia es el primero de una serie de 3 que publica la Casa del Ajedrez. Los 2 libros siguientes tratan el juego combinativo y el final. Mikhail Budvinnik, el patriarca de la escuela soviética, a la que tanto Boris como yo pertenecemos, siempre afirmaba que cada gran maestro tiene ante el mundillo ajedrecístico la obligación de transmitir su experiencia a los jugadores jóvenes. Según él, una forma idónea de hacerlo es plasmar esos conocimientos en un libro. Hay que decir que el gran maestro Boris Gulko siempre ha sido un jugador de estilo original, y por ello no es sorprendente el formato novedoso de esta obra. En vez de un libro tradicional de partidas selectas, como por ejemplo mis 60 partidas memorables de Robert Fischer o Larsen Select Games of Chess de Ben Larsen, publicados en Moscú hace casi medio siglo, aquí el lector encontrará algo muy diferente. En este libro, Boris Gulko analiza sus partidas, sirviéndose del diálogo con su alumno y a la par coautor, Joel Smith. Cabe destacar, a modo de curiosidad, que Joel es doctor en psicología, carrera en la que se licenció en la Universidad Lomonosov de Moscú, también Boris Gulko. Recuerdo vivamente las afirmaciones de Boris, según las cuales un gran maestro sabe más de la psicología de ajedrez que cualquier psicólogo. Creo que esto es cierto, si el psicólogo no es un jugador de ajedrez. En este libro, las preguntas de Joel reflejan las sensaciones de un aficionado y por ello son interesantes, tanto para un jugador amante del ajedrez como para los que se dedican a la enseñanza de este juego. Este es el motivo por el que ambos autores consideran que este libro trata no solo la estrategia, sino también la psicología. Considero que, precisamente, la forma de diálogo libre entre experto, profesor y aficionado-alumno es la ventaja principal de este libro. No es ningún secreto que hoy en día cualquier aficionado al ajedrez puede verificar las conclusiones de un gran jugador aprovechando los módulos de análisis. Hay que decir que Boris Gulko ha querido sobre todo transmitir lo que pensó realmente durante las partidas elegidas y por ello ha utilizado el cerebro de silicio de una manera muy limitada. Y precisamente esta es la segunda ventaja de este libro, ya que permite al lector saber cómo piensa en realidad un gran jugador sin embellecerlo de forma artificial. Aunque el contenido principal del libro es la estrategia, hay bastante espacio para la apertura y el final, y me parece bastante lógico, ya que existen elementos de estrategia
que surgen también en estas fases de la partida de ajedrez. En mi opinión, son muy didácticas las explicaciones sobre la elección de la apertura, tanto contra jugadores jóvenes, las partidas 1 y 5, como contra jugadores experimentados, las partidas 2 y 14. Unas verdaderas lecciones de finales prácticos de torres se pueden ver, por ejemplo, en las partidas 1 y 4. Las partidas 3, 7, 2 y 20 son auténticas obras maestras de la estrategia. Como dice el propio Boris Bulko en el prefacio, citando a Max Borowski, solo es posible progresar en ajedrez con ejercicios graduados por su dificultad desde el nivel 1 hasta el 5, que es el más complicado. Estoy convencido de que este libro gustará a todo el mundo, pero sacarán mayor provecho de él aquellos que lo estudien seriamente. Boris Slonskis, maestro internacional de ajedrez, doctor en pedagogía y es jefe del departamento de ajedrez en el INEF central de la ex-URSS. Bien. Y aquí está el sumario, aquí están todas las partidas. Por la introducción, Gulko Radjabov, Bron Gulko, Miles Gulko, Taimanov, Ponomariov, Wolf, Kasparov, Sabalov, Héctor, Sweet, Pano, Seirawan, Humner, Beliavsky, Yusupov, Kornoch, Chapalov, Kuprenix, Horst, Smilov, Adams, Karpov, Gelfand, Larsen, Kasparov. Muy bien, son 25 partidas. Dice, vamos aquí el prólogo. Dice, el jugador de club no es consciente de las sutilezas que existen hoy en día en el ajedrez de alta competición, tanto en el plano estratégico como en el táctico. La psicología de la lucha ajedrecística es todavía menos entendida. Los grandes maestros analizan el ajedrez con tal profundidad que no es ni siquiera imaginable para el aficionado. Por otro lado, tienen un enorme conocimiento de la historia del ajedrez y de la teoría de aperturas, así como una extraordinaria técnica de finales y visión táctica. Sin embargo, una vez alcanzado ese alto nivel, puede resultarles difícil entender qué falta en la mente del aficionado y por consiguiente cómo explicarlo o cómo no explicar, qué asumir, etc. El propósito de este libro es cubrir el vacío entre el gran maestro y el aficionado mediante una conversación entre el gran maestro Boris Gulko, único jugador que posee el título de campeón de URSS y de Estados Unidos, y el doctor Joel Sneed, profesor de psicología y jugador de ajedrez aficionado. Y aquí viene la introducción, que está un poquito larga. Vamos a leer algo de la introducción. Dice, Joel, ¿puede contarme algo acerca de su desarrollo como jugador de ajedrez? ¿Cómo cuando empezó y qué le pareció al principio? Y Boris dice, en 1959, con 12 años, ingresé en el club de ajedrez del Palacio de Pioneros. Mi primera impresión acerca del ajedrez fue que era un mundo de aventuras, un mundo en el que los peones podían convertirse en damas y en el que los débiles podían vencer a los fuertes. Había que conciliar la propia mente y la energía para que esto produjera milagros en el tablero. Muy bien. A medida que fui asimilando la lógica del ajedrez, ese mundo comenzó a adquirir un orden. Con 13 años de entrenamiento aprendí a navegar en el salvaje océano de las complicaciones, así como también en las tranquilas aguas del maniobreo, en los laberintos de la estrategia y en la profundidad de los finales. En los 37 años siguientes pude descubrir muchas cosas que me parecieron nuevas. Cuando perdí mi juventud,
pude descubrir algo útil para mí, a saber, que cultivar el carácter era tan importante como profundizar en los secretos de la estrategia. Es un proceso que nunca termina. Al comienzo del viaje, adolecía de exceso de confianza en mí mismo. En mis años maduros, ocasionalmente me subestimaba, pero el ajedrez siempre me ayudaba a corregir mis autoevaluaciones. Joel, una de las cosas que me atrajo del ajedrez es lo mucho que podemos aprender acerca de nosotros mismos a través de su práctica. ¿Cuáles son nuestros conflictos centrales como persona y cómo afrontamos tales conflictos? ¿Cuáles son las fuertes sensaciones que experimentamos durante el juego y cómo las controlamos a fin de mantener despierta nuestra inteligencia? Los fundamentos del conflicto psíquico entre el amor y el odio, agresión, que Freud articuló también a comienzos del siglo pasado, están ahí presentes, frente a nosotros. Boris, sí, nuestro juego nos enseña la capacidad de luchar en situaciones muy estresantes. Tu oponente está a un nivel similar al tuyo y como tú, invierte toda su energía en la lucha. Para tener éxito ante el tablero hay que entender la dinámica de la lucha y ser capaz de controlarte a ti mismo. Actualmente, y tras haber finalizado mi trayectoria competitiva, he decidido compartir con usted y los lectores interesados todo lo que aprendí. Joel, ¿puede decirnos algo acerca de sus éxitos competitivos? Boris, tuve 2 carreras ajedrecísticas, una la que desarrollé en la Unión Soviética hasta 1969, cuando decidí emigrar, y otra la que comenzó 7 años más tarde, al llegar a Estados Unidos, en 1986. Los mayores éxitos de mi primera carrera fueron ganar el campeonato de Moscú en 1974 y 1981. En 1975 empaté en segundo puesto del campeonato de la URSS con otros 3 jugadores, Tal, Baganian y Romanich. Y en 1977 me proclamé co-campeón. Joel, ¿quiénes eran sus principales oponentes por entonces? Boris, Petrosian, Tal, Karpov, Pulgavievsky, Geller y Simón, entre otros. Joel, asombroso. Veo que entre sus colegas de entonces había campeones del mundo y aspirantes al título. Boris, otro importante éxito fue clasificarme para el Internacional de 1935, donde compartí el primer puesto con otros 3 jugadores. También debo mencionar un primer puesto compartido con Jan Timman en 2 torneos yugoslavos, Sombor 1974 y Nikšić 1978. Curiosamente, 27 años después, volví a empatar con Timman en el primer puesto del torneo de Malmö en Suecia. También gané el Memorial Capablanca en Cuba en 1976. Eso resume mi participación internacional, porque sencillamente las autoridades soviéticas no me permitían viajar al extranjero. Una vez más me instalé en Estados Unidos, jugué más torneos internacionales que en un año que en toda mi vida en la URSS. Joel, parece que tuvo usted cierto enfrentamiento con el sistema soviético. Boris, bueno, como usted sabe, la mayor lucha de mi vida no fue en el tablero, sino contra el sistema soviético. Solicitamos permiso para emigrar en mayo de 1979, pero no nos fue concedido hasta 7 años más tarde. Durante 2 años, mi enemigo era el brazo armado del Partido Comunista, es decir, el KGB, acerca del cual escribí en mi libro Die KGB Play Chess. La culminación de esta partida
con la KGB fue un mes de continuas deliberaciones con mi esposa, Ana Agasumova, durante las cuales ambos fuimos detenidos. Por cierto que mi mujer también era una ajedrecista muy fuerte, que había ganado el campeonato soviético en 2 ocasiones y una en Estados Unidos. No obstante, aquella campaña sirvió para nuestra libertad. Estoy seguro de que mi experiencia en el ajedrez me ayudó a superar aquella batalla. Joel, ¿de qué modo? ¿De modo que perdió usted 7 años de su carrera? Boris, sí, entre los 32 a 39 años, pero finalmente conseguí emigrar a Estados Unidos y en 1986, cuando comenzó, como dije, mi segunda carrera ajedrecística. En 1994 me clasifiqué como uno de los 8 candidatos para el match con Kasparov, junto con Vicianat, Nigel Shor y Vladimir Kramin, entre otros. Empaté el match con Shor, pero perdí el desempate. En el 2000 me encontraba en el top 16 para el campeonato mundial, pero una vez más fui desafortunado en el desempate. Gané el campeonato de Estados Unidos en 1994 con 7 victorias, 6 tablas y ninguna derrota, con 1,5 puntos de ventaja sobre Yasser Seirabrán y Larry Christiansen, que empataron en el segundo puesto. En 1999 volví a ganar el campeonato de Estados Unidos. Entre mis otros éxitos están el haber ganado el campeonato abierto de Estados Unidos en 1998 y 2007. También conseguí triunfar en el World Open, el American Open y el USA Master, además de otros torneos internacionales. Está en Francia, Suiza, España, Italia, Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania, Armenia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Curazao. Dice Joel, realmente espectacular. Ha logrado usted numerosos éxitos a pesar de la adversidad. Es un verdadero privilegio poder trabajar con usted. Digámosle al lector cómo hemos decidido escribir este libro. Dice Boris, cuando comencé a trabajar con usted, me pareció que su actitud hacia el estudio del ajedrez era típica de los jugadores norteamericanos de club. Como otros, usted quería estudiar aperturas que llevarían inicialmente hacia la victoria. Cuando examinamos sus partidas y nos concentramos en sus aperturas y sentimos que también la batalla estaba ahí localizada, comenzamos a estudiar aperturas. Por supuesto, es imprescindible tener conocimiento al respecto, pero a medida que progresamos fuimos concentrándonos más y más en los elementos de estrategia y táctica, tal como se producen en las partidas de alto nivel. He analizado muchas partidas y me pareció que mis propias partidas podrían ser instructivas. Aquí su natural curiosidad acerca de la psicología salió a relucir y me pidió que explicase cómo y por qué tomó una u otra decisión. De ahí surgió la idea de emprender esta conversación y compartirla con todo el mundo. Joel, cierto, yo estaba especialmente interesado en representar en la conversación al jugador medio de club y pensaba que mi entrenamiento al entrevistarle y interpretarle me permitirían extraer algunos matices no accesibles precisamente a jugador medio de club. Bueno, y aquí está. Entonces aquí es preguntas y respuestas. De esto trata este grandioso libro. Aquí dice que las pistas hay 5 niveles: sencillas, más difíciles, moderadamente complicadas, muy complicadas y extremadamente complicadas. Muy bien, dice, ¿a quién está destinado este libro? Dice, creo que este libro será muy útil a jugadores de club que quieren mejorar su comprensión estratégica y ampliar su arsenal de ideas estratégicas, pero creo que también puede servir a jugadores profesionales.
Cuando tomaba parte en el ajedrez de competición, solía entrenarme para el juego práctico resolviendo problemas. Bueno. Boris no dice, comencemos. Como ya he dicho, el ajedrez no puede aprenderse solo leyendo. Hay que practicarlo. Y aquí viene la partida 1. Y viene aquí sus diagramas. Y por ejemplo, aquí viene como ejercicio. Aquí dice, por ejemplo, abajo de cada diagrama dice, ¿cuál es la mejor forma de asumir la iniciativa por parte de las blancas? Y viene, por ejemplo, el nivel 5. A ver, y así. Aquí viene ejercicio, dice, acá, dice, en este diagrama, dice, ¿cuál es la mejor forma de jugar para las blancas? Nivel dificultad 2. Y así. ¿Okay? Se va viendo. Y ahí se van viendo las 25 partidas que trata el libro. Bien, todo bien, como viene. Para estudiarse una por una. Y ya para concluir, acá al final viene, digamos, índice de aperturas, las veces que se jugaron, y índice de jugadores, acá. Jugadores. Y viene aquí colección. Aquí viene estrategia juego 1, medio juego 2, etc. Bueno, pues ese es el libro que vamos a iniciar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, lecciones con un gran maestro de Boris Gulko y Joel Smith. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.